No están para saberlo ni yo para contarlo, pero estoy pasando por un bloqueo creativo, nena, viva. Así que nada, igual quiero dar lo mejor de mí en cada video, aunque para eso me tome más tiempo entre ellos. Y creo que viene muy a colación con este proceso la película que vamos a comentar el día de hoy, porque hay películas que te hacen llorar y hay películas que te hacen mierda. Bueno, esta película pertenece a la segunda lista. Si me preguntas cuánto puede llegar a sufrir una persona, mi respuesta sería Memorias de un caracol, o como a mí me gusta llamarla, las intrépidas aventuras de la babosa cautelosa. ¡Repita! Las intrépidas aventuras de la babosa cautelosa. Y la cosa empieza. Nunca he visto una película que anuncie tan pronto que todo será una tragedia, pues la película comienza con una anciana agonizante gritando ¡En las papas! Con su último aliento. ¿Qué? O sea, ¿qué? La chica que la acompaña en ese momento, a quien siempre antes de ver la película pensé que literalmente era un caracol, no entiende un carajo. Pero en un cambio de escena la vemos con lo que suponemos que son las cenizas de la señora y un montón de caracoles en una botella. Libera a uno de estos y se pone a relatar su vida comenzando con las siguientes palabras. No siempre estuve así de sola. Y como la película se llama Las intrépidas aventuras de la babosa cautelosa, repito, Las intrépidas aventuras de la babosa cautelosa, pues echa a andar todos sus recuerdos, así que salto al pasado y a una pequeña lista de tragedias que le ocurrieron a nuestra chica caracol que lleva por nombre Grace. A pesar de ser gemela, nació prematura. Según ella misma lo describe, le faltó cocción, y una de las consecuencias fue tener el labio abierto. Tras el nacimiento de Gilbert, su gemelo, la madre de ambos estira la pata como causa del difícil parto. Grace nos cuenta un dato interesante sobre los caracoles, y es que cuando una mamá caracol pone sus huevos, ésta muere, tal como le pasó a su madre. En su joven infancia, Grace tuvo algunos problemas de salud, y cuando decidieron que podían ayudarla con su labio, hubo una complicación por la cual la pequeña perdió mucha sangre. Gilbert decidió que podía darle la suya cuando se lo preguntaron, a pesar de no entender la situación y creer que él mismo moriría. Gilbert se convirtió en su héroe desde entonces. Eran inseparables. Para animar a la pequeña, el padre le regaló una caja de música a Grace que le pertenecía a su madre. Y obviamente, cuando la abre, ¿qué hay? ¿Una bailarina como el 1000% de las cajas de música? No. Hay un caracol que da vueltas. ¿Por qué? No hay por qué. Y dentro hay una colección de, bueno, ya adivinarán, más caracoles, en este caso de cerámicas. Creo que ya lo entendimos con el tema de los caracoles, basta, ¿eh? Aunque espérate, hay algo más, me olvidaba. Hay un anillo de caracol que Grace decide darle a Gilbert, el cual prometió usarlo para toda la vida. Gilbert siempre protegía a su hermana de las burlas constantes. Juntos estaban siempre felices y tranquilos. Por un lado, a Grace le encantaba ayudar a los demás, siempre tenía gestos lindos hacia las personas que tenían necesidad. Uno de estos le regaló a Grace su primer caracol vivo. Por otro lado, a Gilbert le gustaba ayudar a los animales, eso hacía único a Gilbert, pero lo que más lo caracterizaba era su fascinación por el fuego. Le gustaba incendiar cosas. Confesión aparte, yo también pasé por esa etapa, ¿eh? En Fortnite mi ítem favorito eran las luciérnagas porque podía incendiar las casas y árboles y ver cómo se quemaban en la pantalla. Ujú, sí. Em, no sé por qué dije eso y no me vean raro, así que mejor sigo. El padre de los gemelos siempre fue una inspiración para ellos. De joven hacía cortometrajes de stop motion. Repito, de stop motion. Ojito con ese nivel de inglés, ¿eh? Tengo un amigo que se sacó 96 en inglés que estaría orgulloso de esta pronunciation. Amazing. Para poder costear los cortometrajes era también un artista callejero, heredando a sus hijos ambas pasiones. Gilbert quería ser un artista callejero. En su caso, obviamente el fuego no podía faltar en sus fantasías, ya que se imaginaba a sí mismo botando fuego por la boca. Y Grace quería ser animadora de stop motion. Repito, para mi amigo el de que saca 96 en inglés, de stop motion. Así que su padre le dio su cámara y algunos consejos para que pudiera empezar. Juntos pasaban días hermosos a pesar de las dificultades que tenían por la invalidez de su padre, causada por un accidente en auto en uno de sus espectáculos callejeros. Su padre sufría de apnea del sueño, lo que significa que mientras duerme, en ocasiones, deja de respirar porque como que al cerebro se le olvida, ¿viste?
Gilbert y Grace lo despertaban aplaudiendo, hasta que un día, incluso con los aplausos, no despertó. Una bella metáfora de lo que significa ser un artista, que vive gracias a los aplausos, y su último aliento también es entre ellos. La muerte del padre marcó la vida de los jóvenes hermanos, pues al no tener otros parientes, los servicios infantiles se vieron forzados a separarlos para que pudieran ser adoptados. Así fue como dividieron sus vidas. Grace recuerda esa dolorosa despedida como la última vez que ve a Gilbert, la última vez que llegó a oler su característico olor a fósforo quemado. La vida de Grace se volvió más solitaria y conseguía consuelo únicamente en una pequeña familia de caracoles que había logrado conservar. Su vida no había mejorado a pesar de lo amable que eran sus padres adoptivos. En la nueva escuela también era víctima de las burlas y sin Gilbert para defenderla, solo se limitó a tolerar en silencio. Se comunicaba con su hermano a través de cartas. Él no estaba mucho mejor, pues fue adoptado por una familia de fanáticos religiosos que cultivaban manzanas. Debía rezar y trabajar todo el día. Que por cierto, yo también tuve una tía que creía que podía hablar en lenguas y yo literalmente fingía rezar igual a ella como Gilbert. Saludos y besos desde acá a mi tía Mónica. Hola, estoy en YouTube. Y es entonces donde hace entrada el mejor personaje de la película, Pinky. Ay, Pinky, cómo la quiero a Pinky, una grande Pinky. Resulta que Grace conoció a Pinky porque la señora medio senil estaba devolviendo unos libros a la biblioteca en donde Grace trabajaba, pero sin darse cuenta los estaba tirando a la basura. Se presentan y su amistad no hace más que crecer. Pinky le contaba siempre sobre las aventuras de su vida, que fueron muchas y todas increíbles de creer. La casa de Pinky era tan excéntrica como ella misma. Tenía olor a palomitas de maíz y a naftalina. Es una forma elegante de decir que la casa huele a viejo. Además, estaba repleta de notitas de recordatorio, pues tenía miedo de llegar a tener Alzheimer y no recordar dónde estaban sus cosas. Entre sus posesiones más valiosas tenía una lata de galletas, pues decía que en las latas de galleta jamás hay galletas. Esto lo sé de primera mano, pues no conozco a madre que no utilice estas benditas latas para guardar sus hilos y agujas. Confirmen en los comentarios si también les pasa. Pero Pinky guardaba allí sus secretos y su dinero. Era imposible saber en dónde estaba la lata, pues siempre la dejaba en distintos lugares. También tenía un bonito huerto en su jardín que le gustaba mirar cuando se sentía triste. Disfrutando de esa amistad y de los bellos consejos de Pinky, el tiempo siguió pasando. Grace sentía que lo último que le confirmaba su existencia era su amiga Pinky y las cartas de Gilbert, quien durante todos esos años siguió como empleado en la familia de fanáticos religiosos, con un sueldo miserable que ni siquiera podía reunir pues debía donarlo durante sus cultos. A pesar de esto, mentía en sus cartas, no le contaba todo a Grace para que ella no se sintiera mal por él. Incluso en la distancia la cuidó de la forma que pudo. Un grande Gilbert. Que nadie se meta con Gilbert. Grace se refugió en los libros de ficción, en los caracoles y en este canal de YouTube donde tú también puedes refugiarte. Así que suscríbete si aún no lo has hecho y dale like. ¿Qué? ¿Qué? Cada vez más creativo para meter la autopromoción, ¿o no? Bueno, ojito. Seguimos. Grace se refugió en los libros de ficción y en los caracoles. Se convirtió en acumuladora de todo lo relacionado a ellos. Llenaba el vacío que sentía con caracoles y más caracoles. Esto cambió un día que Grace conoció a un hombre llamado Ken. Fue amor a primera vista. Pero para no llenarlos de ilusión, saltaré a la parte donde todo sale mal con este hombre aparentemente perfecto. Pues un día antes de la precipitada boda de esta pareja, esperaban la llegada de Gilbert, quien estaba invitado para que fuera él quien la llevara al altar, escoltados por Pinky, que sería la niña de las flores. Era el momento perfecto para este encuentro por tantos años esperado. Pero Grace recibe por correo una carta de la madre adoptiva de Gilbert. En la misma le contaba cómo descubrió a Gilbert besándose con otro de sus hijos y que por eso debía ser purificado, llegando a tal punto de tortura que Gilbert decidió incendiar el templo religioso que tenía la familia. Aunque en la carta la madre adoptiva cuenta que intentaron de todo para ayudarlo, en paralelo vemos la realidad. Ella lo encerró dentro del templo en llamas y lo dejó allí. En el correo también había un envase con las cenizas de Gilbert, cenizas que recogieron al día siguiente del incendio. Gilbert había muerto. Esto destrozó por completo a Grace, quien en su depresión siguió comprando y acumulando caracoles,
pues el vacío que tenía para llenar era cada vez más difícil de ver lleno, y con la única ayuda de Ken se mantuvo siempre y continuamente alimentada. Pero esto no era para ayudarla, pues poco tiempo después Grace descubrió un álbum de fotografías de los gustitos especiales de Ken. Resultó que a él siempre le gustaron las mujeres gordas, y estuvo en secreto colocando suplementos poco saludables en toda la comida que le dio a Grace. Ella nunca se dio cuenta de cómo fue subiendo de peso desde que lo conoció, pues en su deseo de ser amada fue permisiva y flexible en todos sus límites. Decidió terminar esa relación. Sé que puede parecer que el chabón la quería y que solo la alimentaba de más, pero todo esto fue muy riesgoso para Grace, además de que realmente era un tipo de fetiche, ya que documentaba todo en un álbum, en donde había gráficos de su peso y del tiempo que llevaban conociéndose. Esto era algo muy serio para él. Me pregunto qué pasó con sus anteriores parejas, pues en el álbum habían muchas más chicas. Grace estuvo profundamente deprimida. Se culpaba a sí misma por haber gastado tanto dinero en su colección de cosas de caracoles, pues si hubiera reunido algo de ese dinero, seguramente hubiera podido ir por Gilbert. Ahora él no estaba y se sentía muy sola. Sin embargo, había alguien que sí la amaba realmente, Pinky. Siempre firme para ayudarla, estuvo pendiente de ella, la ayudó a hacer dietas y con el paso del tiempo Grace fue mejorando en la misma medida que Pinky fue envejeciendo, hasta el punto de ser diagnosticada con Alzheimer. Su miedo más grande se hizo real. Estaba constantemente buscando algo sin recordar qué era ni dónde estaba. Así fue como el papel de ambas se invirtió y fue el turno para Grace de cuidar a Pinky, quien quedó confinada a la cama. Después de intentar recordar lo que buscaba, le dice a Grace que es una maravillosa amiga. Y es así como volvemos al inicio, a esa escena donde vemos a Pinky agonizante gritar ¡En las papas! Y caer de nuevo, dejando a Grace sumamente confundida por esta rara elección para sus últimas palabras. Llegamos al presente, con nuestra Grace esparciendo las cenizas de Pinky en su huerta, liberando a sus caracoles después de contarles sus memorias, entrando en un bucle de pensamientos negativos, sumando todas sus desgracias. Decide terminar con su vida tomando veneno para caracol, justo antes de ver cómo uno de los que liberó se posa sobre el cartel de papas en la huerta. Escupe el veneno y lo entiende. Eso quería decir Pinky, había dejado algo enterrado donde estaban las papas. Revuelve la tierra para conseguir la lata de galletas de Pinky, y al abrirla se encuentra con una carta de despedida de su gran amiga. En la misma le cuenta sobre su propia vida, de cómo nació en medio de una guerra y creció en un orfanato en donde no recibió amor y se sintió prisionera. Pudo reconocer que al ver a Grace tan deprimida, sintió lo mismo en ella, revelándole que las peores jaulas son las que creamos para nosotros mismos. Le pide que se deshaga de su caparazón, le advierte que sentirá dolor, porque la vida a veces duele. En la carta se despide agradeciendo su amistad y confesando que por primera vez en su vida se siente más vieja de lo que se ve. Y se ve muy vieja. Se compara a sí misma con un testículo. Gracias a eso no puedo ver igual a Pinky, debo admitir. Qué vieja entrañable. La carta termina diciendo, la vida se entiende mirando hacia atrás, pero tenemos que caminar hacia adelante. Los caracoles nunca vuelven sobre su rastro y siempre van hacia adelante. Es hora de que dejes un camino brillante, Grace, y nunca retrocedas. Un año después, vemos a Grace interactuando con la vida, cumpliendo los sueños que tuvo de niña. Pudo hacer una película en stop motion sobre su propia historia. Admite que no es muy buena, pero tuvo una presentación con una ronda de preguntas del público asistente. De los pocos presentes, solo uno levantó la mano para realizarle a Grace una pregunta que la dejó sin palabras. ¿Crees en la magia? Lo dice al tiempo que gira la mano dejando ver un anillo con un caracol. Uy, no, mi corazón. No, la policía. Gilbert? Yes. El resto se cuenta solo. Gilbert había podido escapar del fuego y las cenizas que recibió Grace no eran más que cenizas. Con Gilbert a su lado y por fin sintiéndose libre, solo quedaba una última promesa por cumplir: liberar las cenizas de su padre. Lo hicieron en el parque que guardaba sus risas, los pasos de la infancia y tantas tardes compartidas.
Así Grace dio la bienvenida a su nueva vida, a un nuevo ciclo, el de un alma que aprendió a soltar su caparazón para ser verdaderamente libre. Bueno, vamos a terminar este video porque creo que se me metió un caracol en el ojo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, déjame tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Haré un esfuerzo por sacarlo pronto. Si quieres recomendarme alguna película, no olvides hacérmelo saber. Hasta luego.